Y vamos al tema del día de hoy, pero antes, como siempre, pues lo invito a que pongamos la enseñanza en manos del Señor y le pidamos dirección a Él, ¿no? A veces lo hacemos como una práctica cotidiana, pero necesitamos ponerlo. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido venir aquí a tu casa a aprender de tu palabra. Sabemos, Señor, que en el mundo están pasando cosas difíciles, cosas complicadas, Señor, y sabemos que en aquellos lugares pues también hay cristianos, Señor, que están sufriendo pues la situación difícil de ese lugar. Te pedimos que los bendigas, los ayudes, los protejas, Señor, también a todas las personas, Señor, que también en esta situación puedan conocerte y puedan acercarse a ti, Señor. Te pedimos por ellos en estos momentos y también por nosotros para que abras nuestro entendimiento y podamos recibir tu palabra de una manera plena, la podamos atesorar, la podamos valorar, Señor, y que la pongamos por obra, porque si no la ponemos por obra, Señor, no tiene sentido que solamente la atesoremos. Te damos gracias, Padre, y nos dejamos en tus manos agradecidos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues esta es la enseñanza número 69 de nuestra serie en Palabras de Jesús y lleva por título Zarandeados como trigo. Zarandeados como trigo. Así que lo invito por favor a que abra nuestro libro de estudio y busque por favor Lucas 22:31, que es donde nos quedamos, y mientras lo busca le voy a hacer una pregunta. Ponga atención en la pregunta. Desde que usted conoce a Jesús, mi hermano, desde que usted conoce a Jesús, y haga memoria, a lo mejor ya pasaron muchos años, desde que usted dice que Él es su Señor y su Salvador, ¿qué tanto ha cambiado? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Casi nada? ¿O nada? En otras palabras, ¿es usted diferente en muchos aspectos o prácticamente es usted el mismo de antes? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Mire, eso es bueno, que empiece a reflexionar. Pero retomemos el contexto. Ahorita vamos a leer ahí. Mire, Jesús y sus discípulos están reunidos en la cena de Pascua, están ahí en el aposento alto. Ya estudiamos el por qué se preparó un día antes, estudiamos lo que significa partir el pan, tomar el fruto de la vid, la esperanza de la segunda venida del Señor. También vimos el duro corazón de los discípulos y el ejemplo de servicio por parte de Jesús. También vimos cómo se fraguó la traición por parte de Judas, todo el proceso, hasta que finalmente Jesús le dijo: Judas, lo que has de hacer, hazlo ya, no te detengas más. Y fue entonces cuando Judas abandonó el aposento alto. Ya vimos todos esos temas. Y todo esto se llevó a cabo en el transcurso de la tarde del día jueves. Pero ¿sabe? No terminó ahí. Jesús continuó enseñando y advirtiendo a sus discípulos. Así que vamos a las palabras de Jesús. Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué valiente, ¿verdad? Se escucha así, bravo. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, esta porción de la palabra de Dios es muy conocida por todos los cristianos. Es más, hasta los seculares se la saben, ¿verdad? Lo han visto en películas y sobre todo ahora que viene la Semana Santa, pues esto sale continuamente en las películas. Pero nosotros sabemos la historia, pero Simón Pedro no sabía la historia, ¿verdad? Entonces para él escuchar estas palabras de Jesús, pues todo era nuevo. Por lo tanto, las palabras que escuchaba de su maestro eran extrañas. Él no entendía por qué Jesús le decía estas cosas, no lo entendía. Y vamos a tratar de meternos ahí en la vida de Pedro, de Simón, para entender mejor cada porción de este mensaje que Jesús le está dando. Así que regrese por favor, si es tan amable, al verso 31. Lo vamos a leer nuevamente y lo vamos a desglosar. Mire, verso 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué siente cuando escucha la palabra zarandeo? ¿Qué siente? Sintió medio feo, ¿verdad? Medio feo, ¿no? Es como si nos sintiéramos al filo de la navaja, ¿no? Mire, cuando pensamos en zarandeo, pensamos en un movimiento rápido, un movimiento brusco, intenso, así como que algo malo nos va a pasar. Es como los accidentes que pasan en un instante. Pero ¿qué cree? No es así.
Le voy a explicar por qué. Un ejemplo de zarandeo es cuando usted y yo sacudimos de la ropa así, o nos sacudimos la ropa para quitarnos el polvo, las migajas de pan, ¿verdad? Después de habernos echado la torta. Esta es una sacudida o zarandeo. O cuando se nos está subiendo algún insecto, ¿no? Nos sacudimos rápidamente, nos zarandeamos. ¿Para qué sirve este movimiento? Mire, sirve para limpiarnos, para quitarnos algo que no queremos tener pegado, algo ya sea de nuestro cuerpo o de la ropa. Literal, el zarandeo sirve para limpiarnos. Recuerdo cuando era joven y no hace mucho, no me vea las canas, mi hermana se paró en un hormiguero de esquelas. ¿Sí sabe cuáles son las esquelas, no? Las hormigas rojas chiquititas. Y mire, traía unas medias de esas largas, como hasta la rodilla, y antes de que le picaran, le iban subiendo así las hormigas, se zarandeó, se quitó las medias y ninguna hormiga le picó. Se zarandeó rápidamente, ¿no? Entonces, ese es el zarandeo. Un movimiento rápido, sí, pero para limpiarse. Mire, el zarandeo en el ámbito rural de esos tiempos era algo común. Durante la cosecha de trigo, las espigas de trigo se movían bruscamente, mire, se sacudían, se agitaban y también se lanzaban al aire para que la paja y el falso grano, es decir, la cizaña, se fueran con el viento. Y de esta forma solamente quedaba el grano verdadero, se limpiaba el grano. Entonces el zarandeo no era para dañar al trigo, sino para mantenerlo limpio. Pero para estar limpio tenía que pasar por el proceso de ser sacudido. Tenía que ser lanzado por los aires. Ahora le pregunto, ¿quién de ustedes quiere el zarandeo? Aún así no, ¿verdad? Ahora, una idea más clara de cómo se aplica en las personas el zarandeo es como cuando un hijo anda en malos pasos, anda de desobediente, anda haciendo cosas incorrectas. Llega su papá, lo toma por los hombros y le da una sacudida fuerte, un zarandeo, y le dice, entiende por favor, ya te tiene que caer el 20, no estés haciendo eso. Ese es un zarandeo que a veces los papás hacemos con los hijos, ¿no? Este es el zarandeo al que se refiere el Señor, es la idea principal, entiende, es un zarandeo. Ahora, recordemos que Jesús le había puesto a Simón por sobrenombre Pedro, y Pedro significa piedra. Una piedra pequeña, no crea que una roca como el Señor, no, una piedra pequeña, pero aunque es una piedra, pues es firme, una roca es firme, ¿no? Una piedrita. Pero si vamos a la Escritura y la buscamos, Jesús pocas veces utilizaba el sobrenombre Pedro, aunque él se lo puso. Muchas veces le decía Simón. ¿Por qué? Porque Simón aún era muy fluctuante, es decir, no estaba firme, fluctuaba mucho en su forma de ser, en su carácter. Y aquí vemos la razón, por eso Jesús le dice, Simón, Simón. Y mira, esta forma de hablar de Jesús está implicando tristeza y también está implicando algo de decepción. Simón, Simón, aún sigues actuando como un hombre en la carne, aún sigues actuando así. Simón, ya tienes 3 años conmigo y aún no aprendes a caminar y a vivir en el Espíritu. Simón, tu conducta es la misma, aún no ha cambiado. Sigue siendo impulsivo, rudo, áspero, agresivo, indeciso, titubeante. No pareces ser mi seguidor, Simón. No te comportas como mi discípulo. No confías. Aún no tienes paz. ¿Quién se está identificando con Simón? Y le dice, y por esta razón, por tu conducta, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, a Simón y a los demás discípulos no se les notaba el haber experimentado un cambio radical. Eso es lamentable, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿a nosotros se nos nota? ¿Si nos identifican como diferentes, como cristianos? ¿O somos igual a los camaleones ahí que andamos en el mundo? Y mire, no empiece a ver a sus hermanos, no voltee. Y si voltea para un lado, voltee hacia su interior. Vea lo que tiene en él. Cada uno lo debemos de hacer, pero tenemos que ser sinceros. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, seguían peleándose los lugares de honor. Seguían sintiéndose especiales por andar con el maestro. Aún en ellos había orgullo, soberbia y malas intenciones. En ellos había envidia. Anhelaban y tenían expectativas egoístas. Pensaban solamente en sí mismos. Y es lamentable porque muchas veces nosotros también pensamos así. Envidiamos, pensamos mal de los demás.
Y decimos, mira, no me importan los demás mientras yo conserve mi estatus. No me importan los demás mientras yo tenga mi hueso o mi trabajo, mientras alcance mis metas, mientras mantenga mi posición. ¿Se imaginan? Si Jesús hubiera dicho, yo voy a mantener mi posición y no hubiera bajado, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? Ahora es evidente, es fácil entender que con estas características tan del mundo, pues Satanás los quería reclamar para sí mismo, ¿no? Él los quería reclamar. Por eso dijo, os ha pedido para zarandearos. Literalmente le dice a Jesús, estos que dices que son tus discípulos son míos. Mira, de ninguna manera pueden ser tuyos. Ve cómo son. Se parecen a mí que soy el padre de la mentira. Aún mienten, manipulan, engañan. Tienen deseos de ser el mayor, se pelean entre sí. Mira, Jesús, no parece que hayan aprendido algo de ti. Es más, ni siquiera se ve que hayan tenido un cambio verdadero. ¿Qué era lo que pretendía el engañador? Pues pretendía sacudirlos como trigo, zarandearlos fuertemente para ver si eran capaces de permanecer en la fe. Para ver si eran capaces. ¿O qué? O que pudieran aventar de plano todo por la borda, porque uno ya había caído. Por lo tanto, faltaban Simón y los otros 10. Satanás esperaba encontrar en ellos, en los discípulos, pura paja, puro falso grano, pura cizaña en los discípulos de Jesús. Eso es lo que esperaba encontrar. Ahora bien, ponga mucha atención en lo que voy a decir. Sinceramente, ¿a usted le gustan las tribulaciones? No, ¿verdad? Entonces no le gusta ser zarandeado. No, ¿verdad? Entonces no le gusta ser limpiado. Ay, ahí es donde nos ponemos a pensar. Mire, la respuesta lógica y natural es no, a nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta pasar por situaciones que normalmente suelen ser dolorosas. La limpieza duele. Cuando el Señor nos trata, cuando el Señor nos limpia, duele esa limpieza, pero es necesario. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué Dios ha permitido y aún permite que los cristianos de todas las épocas sean atribulados, perseguidos y zarandeados por el enemigo? ¿Por qué lo permite? Lo permite para que el verdadero fruto salga. Para eso lo permite, que se quede lo bueno y seamos limpiados. Por otro lado, el enemigo cree que está haciendo la obra para su beneficio, pero ¿sabe? En realidad está haciendo la obra de Dios. El zarandeo nos limpia, pero además es importante recordar esto. Satanás solamente puede actuar dentro de los límites y parámetros que Dios permite. Solamente puede actuar hasta ahí. Por eso es que necesita pedir permiso a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Simón, te ha pedido para zarandearte, y también a los otros discípulos. ¿Qué sucedió con Job? ¿Lo recuerda? Pidió permiso, acompáñeme. Bueno, le voy a platicar la historia de Job. No me acompaña Job, se la voy a platicar. Mire, Job tenía todo, ¿recuerda? Él era muy rico, él sí tenía dinero. Tenía una hermosa vida, tenía una gran familia, tenía salud. Él era muy importante. Y también dice que amaba a Dios. Pero Satanás le dice a Dios, miren lo que dice, Job te alaba y te da gracias porque es un convenenciero, Señor. Tú le has dado todo, lo has comprado, mira qué hermosa vida tiene. Tú lo has comprado, nada le falta, pero te apuesto a que si pierde lo que tiene, blasfemará en tu cara. Se quejará de ti, Dios. Y Dios le dice, sí, muy bien, pues quítale todo lo que tiene. ¿Quién le dio permiso? Dios. ¿Y qué sucedió con Job? Perdió todo. Sin embargo, él siguió alabando a Dios. Su fe era verdadera, pues dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios ya lo sabía, él conocía que la fe de Job era verdadera, pero ¿sabe? Job no lo sabía. Él tenía que pasar la prueba, la tribulación. Es más, Job no entendía ni siquiera qué pasaba, pero él perseveró. Después le dijo Satanás a Dios nuevamente, ya no tiene nada Job, pero aún conserva su salud. Yo creo que si se enferma, entonces sí, te maldecirá. Y saben, Dios le dio permiso de que tocara su salud, pero no su vida. Yo sé que ustedes saben la historia. Job enfermó, pero a pesar de todo, soportó la prueba. Así que después de las tribulaciones, Job entendió que Dios había permitido todo para su bien y fue restaurado. Y cuando estamos batallando, cuando estamos sufriendo, esa palabra del Señor que dice que todas las cosas obran para bien, pues como que no lo creemos, ¿verdad?
pero sí obran para bien. Sé que no nos gustan, pero obran para bien. Y algo similar estaba por pasar con Simón, por sobrenombre Pedro. Él no entendía por qué tenía que ser zarandeado, pero Dios ya había otorgado el permiso. Pero, aquí está el cuidado de Dios, Satanás no podía hacer nada de lo que a él le diera la gana de hacer con Simón, porque había un límite. Entonces, si el Señor permite algo y usted dice que es Satanás, mire, quien sea, el Señor lo está permitiendo porque hay un límite. El que tiene la última palabra es Dios. ¿Está de acuerdo? Ok. Por lo tanto, Jesús agrega en el verso 32 de Lucas 22, y esta parte está muy bonita, dice Jesús, pero yo he rogado por ti. Mire Jesús, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esto es bien bonito, es una bendición. Mire, esta es una promesa por parte de Jesús. Él está intercediendo ante el Padre por todos aquellos que lo siguen. Aquí está hablando de Simón Pedro, pero Jesús también intercede por cada uno de los cristianos en el mundo, es decir, por usted, por mí, por todos los que creemos en Él. Y mire, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, mis hermanos, alegrémonos porque el Señor está intercediendo por nosotros. He intercedido por ti. Y luego Jesús afirma, y tú, refiriéndose a Simón, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras le dice, Simón, vas a fallar en aquello que dices creer. Vas a fallar. Serás sacudido, serás zarandeado. Mas es necesario que pases por este tiempo de tribulación. ¿Por qué? Porque te has tardado en aprender. Así que mis hermanos, no se tarden en aprender. Es necesario que pases la prueba, pero tu falla no será permanente. Una vez que entiendas, que comprendas el propósito de lo que te sucederá, regresa a buscar a los demás y afírmalos en la fe. Confirma a tus hermanos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, después de todo, ellos verán en ti un cambio, se darán cuenta de que has sido transformado y que vale la pena seguir perseverando. Se darán cuenta. Y aquí la pregunta es, ¿los que están a nuestro alrededor se dan cuenta que vale la pena seguir perseverando? ¿Sí se darán cuenta? Mire, por medio de la Escritura nosotros sabemos lo que Pedro cambió, y su cambio fue extraordinario, y todo esto se ve en el libro de los Hechos, de una manera increíble. Ahí está en el libro de los Hechos, ¿no? Después de ser zarandeado y pasar por la prueba, el Señor lo usó grandemente. ¿Por qué? Porque su carácter se fortaleció. Él regresó a animar a los otros y a decirles, el Señor me sostuvo, el Señor me restauró, y confirmó a sus hermanos. Tal y como Jesús lo había profetizado, regresó con una fe más fuerte y con mayor entendimiento. Entonces Jesús no tenía duda de que su fe era verdadera, ¿verdad? Yo he rogado que tu fe no falte. Y cuando regreses, afirma a tus hermanos. Pero es obvio que en ese momento, cuando Simón estaba recibiendo las palabras de Jesús, pues él no entendió nada. Él no entendía nada. ¿A qué se refiere? ¿Que afirme a quién? ¿A estos? ¿No, hombre? ¿No, hombre? Mire, y en ese momento, antes de que llegara la prueba, Simón seguía sintiendo que era el defensor de Jesús, porque él siempre actuaba de esa forma. Él sentía que era su mano derecha y él hizo caso omiso a la advertencia que le acababa de dar Jesús. Y envalentonado, y mire, un tanto imprudente como era, respondió, verso 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué tal? Por un lado, podemos ver que las palabras de este discípulo muestran un amor verdadero al Señor. Mire, Simón sí lo quería seguir. Él se había dicho, Señor, yo te seguiré. Pero por otro lado muestran que no era tan valiente como aparenta. Porque dice, contigo, a tu lado, puedo ir a donde sea. Contigo. Si tú no vas, Señor, yo no voy. Es decir, si tú estás, le entro. ¿Por qué? Porque él estaba consciente del poder de Jesús. Y mire, él anhelaba todavía que Jesús usara su poder para librar al reino de Israel del control de Roma. Y que ahí se iniciara el reino mesiánico. Él sabía que Jesús podía, si quería, derrotar a los adversarios de una manera sencilla, que tenía ese poder, porque él había visto cómo hacía milagros portentosos y cómo calmaba a los elementos. Dice, pues si tiene poder sobre todas las cosas, ¿cómo no va a poder con ellos, no? Ese era el plan de Simón.
Señor, si tú estás, te seguiré hasta la última consecuencia, hasta la muerte si es necesario. Pero el Señor tenía otros planes, verso 34. Y Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo me imagino a Pedro, así como con los ojos muy abiertos, al máximo tratando de entender qué es lo que Jesús le está diciendo. Es decir, él está pensando, tiene múltiples sentimientos, ideas encontradas y dice, pero Señor, ¿cómo me dices eso? Si acabo de afirmar que te seguiré hasta la muerte si es necesario, y ahora me estás tachando de abandonarte, de que voy a negarte, incluso de que voy a mentir, de que no te conozco, ¿que acaso yo soy el traidor? No, Señor, no puede ser. Yo nunca te fallaría. De verdad que creo en ti, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y mire, estos son algunos pensamientos que pudieron pasar por la mente de Pedro. Es lógico, es natural, entre muchos otros más. Vemos entonces que Satanás consideraba que Pedro y los demás eran unos falsos, que no tenían fe, que cuando estuvieran en la aflicción correrían como las cucarachas a esconderse. Eso consideraba Satanás. Por otro lado, Pedro no sabía y sobre todo no entendía por qué su fe tenía que ser probada. ¿Sabía que su fe tiene que ser probada, mi hermano? Pedro no entendía. Él no sabía por qué tenía que pasar por el fuego de la aflicción para ver si su fe era verdadera. Pero ¿saben, mis hermanos? Una fe que no ha sido probada puede ser que solamente sea una ilusión. Suena fuerte, ¿verdad? Pero así es. El Señor nos prueba. Nos pasa por el horno. Por lo tanto, le pregunto a mis hermanos, ¿el Señor ha probado su fe? Es evidente que Jesús sabía que la fe de Pedro era verdadera. Por eso le dijo, una vez que tú, Pedro, veas que tu fe es verdadera, regresa. Alienta, afirma, fortalece a tus hermanos. Y después de eso podrás compartir mi palabra sin obstáculos, porque tú serás un hombre totalmente transformado. Así que mis hermanos, si usted pasa por una aflicción, una prueba del Señor, es para que después regrese transformado. Verso 35 de Lucas 22. Vamos a ver qué más dice nuestro Señor. Y a ellos dijo, a los discípulos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Mire, Jesús les recuerda el tiempo cuando los envió por la zona, por el lugar a compartir el evangelio y les dijo, no lleven nada, absolutamente nada. ¿Por qué Jesús les había dicho esto? Porque sabía que la gente en ese momento estaba ávida de aprender de la palabra. Ellos querían saber sobre las buenas nuevas de salvación, de la esperanza venidera, de las cosas nuevas que decía Jesús, etcétera, etcétera. Es por eso que la mayoría de los pobladores de la zona, de la región, estaban dispuestos a abrir sus casas de par en par y darle sustento. Pero esta bienvenida, este buen trato que habían tenido hacia los discípulos al anunciar el evangelio, estaba por cambiar. Verso 36, les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Miren, en palabras de Jesús ahora encontramos un panorama muy diferente. La frase, pues ahora, significa que las condiciones van a ser totalmente opuestas, que ya no serán bienvenidos en ningún lugar, que cuando Él ya no esté, ellos van a ser perseguidos. Nadie va a querer tener tratos o relación con ellos. Así que Jesús les está advirtiendo, ustedes van a ser odiados, perseguidos, rechazados, apedreados, golpeados, maltratados, todo por mi nombre. Así que de ahora en adelante, cárguense su bolsita, su alforja, lleven el dinero, carguen sus provisiones, van a pasar por necesidades y padecimientos. Y también tendrán que aprender a protegerse. Y mire la expresión, esta es un poquito difícil de entender, pero ahí está. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? De entrada indica que ellos tendrán que defenderse de los hostiles, de entrada. Pero mire, no es como usted lo está pensando, nada de eso. Los discípulos no eran espadachines, No se refiere a eso.
Esta expresión, mis hermanos, no es literal, es en un sentido figurado, es una invitación a estar atento a las circunstancias. Estén atentos, aprendan a defenderse. Es un llamado a librar la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la Escritura, en ningún lugar encontramos el más mínimo registro donde se vea que los discípulos usaron la fuerza para defenderse. En ningún lugar, a excepción del intento de Pedro cuando atacó a un hombre, y esto lo vamos a ver más adelante con la espada, pero es un tema que no vamos a tocar ahorita. Y esta es una acción que Jesús no aprobó. Es la única vez que se ve la agresión de un discípulo de Jesús. Es la única vez. De ahí en más, no. Entonces, esto no era literal y ellos después lo entendieron. Verso 37. Porque os digo, y esto es bien interesante, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Que se cumpla en mí aquello que está escrito. ¿Qué estaba escrito? Estaba el proceso de la cruz, de su muerte, todo esto seguía invariable, ya todo estaba definido, solo era cuestión de tiempo, solo un poco más, esperar el cumplimiento. Y dice Jesús, y aquello que fue escrito es que yo fui contado con los inicuos, ahí está en el versículo, fue contado con los inicuos. ¿A qué se refiere Jesús con esta frase? Contado con los inicuos. ¿Qué significa esto? Jesús está hablando de sí mismo, ¿está de acuerdo? Y dice, yo seré contado con los pecadores. Pero ¿cómo es que Jesús dice que Él será contado con los pecadores si Él no cometió pecado? Él fue puro, Él fue sin mancha. Tal parece que no está hablando de Él. ¿O acaso esto es una referencia de que Él sería crucificado en medio de dos delincuentes? ¿Fue contado con los inicuos? 1, 2, 3. ¿Acaso será eso? ¿O fue contado a los inicuos significa que se juntaba con los pecadores? Porque así lo reconocían los religiosos, ¿no? Así lo veían los escribas y los fariseos. Tachaban a Jesús de ser un comilón, un bebedor y de juntarse con los pecadores. Pero no, mis hermanos. Esta expresión tan breve, contado con los inicuos, es mucho más profunda. Es un concepto muy interesante y significa el cumplimiento de lo que estaba escrito. De entrada indica que Jesús moriría en el lugar de los pecadores. Pero también indica que habrá sufrimiento y que Él se hizo pecado. Y fue contado entre los inicuos porque Él, al recibir el pecado de usted y de mí, fue un transgresor más delante de Dios. Y Dios lo castigó. Y si no me cree, vaya por favor a Isaías 53. Búsquelo por favor. Fue contado con los inicuos y este es el cumplimiento de la profecía. Vamos a leer Isaías 53 completo. Ponga mucha atención en toda la profecía. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ya está hablando de las aflicciones de Jesús y todo lo que sufrió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, es decir, a usted y a mí, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte de los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, era importante para usted y para mí, para nosotros, el cumplimiento de la Escritura, que Jesús fuera contado como uno más entre los pecadores. Si él no era contado, era porque no había recibido aún sus pecados y los míos. Era necesario. Finalmente Jesús enfatiza en la última parte del verso 37 de Lucas, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Qué bonito, ¿verdad? Mire, esta es una manera tangente de decir, todo es verdad y a su tiempo se cumplirá. Isaías se profetizó miles de años antes y se cumplió al pie de la letra. La segunda venida del Señor se va a cumplir, mi hermano. No sé cuándo, pero se va a cumplir. Así que vamos hacia el final, verso 38 de Lucas 22. Entonces ellos, los discípulos, le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Ve esta expresión de los discípulos. Podemos ver que ellos no entendieron nada. Ellos seguían pensando en armas reales, querían darse de espadazos. Y le comentan, Señor, entonces empezamos a armarnos para la batalla. Ya tenemos 2 espadas. ¿Vendemos nuestra capa para comprar más espadas? ¿Buscamos a quienes estén de nuestro lado y a todos aquellos que te siguen? ¿Eso quiere decir que hoy inicia la rebelión o de qué se trata, Señor? Aquí hay 2 espadas. Miren, mis hermanos, como si estas 2 espadas fueran el estandarte de la guerra civil que ellos esperaban. Pero Jesús les dijo, y ahí está en la última parte del versículo, basta, basta. Y mire, esta palabra basta en la época era la forma cortés, elegante, no era una grosería, era la forma cortés, elegante de decir, no hablemos más de esto. Era la forma de terminar con una cuestión, basta, hasta aquí. O sea, Jesús, no entendieron nada, basta. Literalmente les dice, dejemos esta plática. A ustedes aún no entienden lo que esto significa, pero ya lo entenderán. Verso 39 de Lucas 22. Y saliendo, se fue. Basta, se fue. Salió como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Mis hermanos, es evidente que los discípulos estaban en el proceso de ser formados, así como usted y como yo. Y muchas de las cosas, pues obviamente se les salían del entendimiento, así como a usted y como a mí. No entendían muchas cosas. Ellos no alcanzaban a ver el panorama completo, pero a pesar de todo, de no entender, se mantuvieron junto a Jesús, le siguieron. ¿Por qué? Porque confiaban en Él. Y eso es lo que usted y yo exactamente debemos de hacer, porque aunque no entendamos hacia dónde nos lleva el Señor, y pasan los años y parece que no hemos avanzado, pero el Señor tiene un plan. Aunque no entendamos lo que Él quiere hacer en nuestra vida y no veamos el panorama completo, debemos de hacer lo mismo que ellos. Confiar en el Señor, seguirle, porque Él hará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias por habernos dado tu palabra tan hermosa, porque tu palabra es verdad, Señor, y podemos aprender tantas cosas para nuestra vida que a veces olvidamos lo que ya hemos aprendido en otras ocasiones, pero tú nos lo recuerdas de una u otra forma, Señor. Nos confrontas, nos llamas a que pongamos atención en las cosas, a que redireccionemos nuestro camino, y si no hemos cambiado, pues hoy es un buen día para iniciar nuevamente a caminar junto a ti, a seguirte como los discípulos, a pesar de que no entendamos las cosas, Señor. Que lo hagamos de una manera de plena conciencia, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, porque a veces se nos olvida que tú estás cercano, que tú estás a un lado de nosotros y actuamos como si tú no estuvieras. Perdónanos, Señor, si te olvidamos y no te damos la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Y ayúdanos, Señor, a que los demás puedan ver en nosotros tu carácter, que puedan ver en nosotros que estamos aprendiendo de ti, que obviamente tendremos fallas, pero que nos esforzamos en cambiar, Señor. Que no nos quedemos solamente en el proceso. Afírmanos en la fe y ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. Te damos gracias, Señor, y te pido por mis hermanos, llévalos con bien a sus casas, y ayúdanos, Señor, en estos días difíciles que vienen
Adelante, Señora, que confiemos y perseveremos en ti. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.